Muy buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional, Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 24 de abril del 2023. Vamos a continuar con la lectura de la Biblia en un año, con el libro del profeta Isaías, capítulo 52, y el Evangelio según San Lucas, capítulo 17. Isaías 52 y Lucas 17. Qué bueno poder comenzar esta semana a la mano del Señor y con el anhelo y en el sentir de, como dice el libro de los Proverbios, acerca de la sabiduría, me hallan los que temprano me buscan. Y en el deseo que tuvimos anoche de buscar al Señor, de buscar su sabiduría, pues hemos tenido la oportunidad hoy de madrugar, de encomendar este inicio de día, pero también este inicio de semana. Por eso la importancia de ir a la Escritura, de ir a la Biblia como nuestra guía, como la forma a través de la cual podemos conocer y entender lo que el Señor tiene para nosotros para cada día. Él en su soberanía, en su eterna sabiduría, aunque sigamos el orden de una lectura, no lo hagamos como al azar, porque nosotros no vivimos por el azar, nosotros vivimos por propósitos, nosotros vivimos por un plan perfecto que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y ese plan perfecto, pues una de las formas que tenemos nosotros para recibir dirección en ese plan perfecto es la escritura. Y obviamente, pues la más es el poder de su espíritu en cada uno de nosotros. Bueno, estamos siguiendo la lectura de Lucas, paralela a la de Isaías, sin duda alguna. Vemos a nuestro Redentor en todo su esplendor, no solo lo que está viviendo Israel en este tiempo preexílico, en la esperanza de ser redimidos de lo que vendrá, sino también Isaías, no sé si lo alcanzaría a ver más allá hasta la vida del Señor Jesús, pero sin duda alguna podemos evidenciar en Isaías lo que se iba a cumplir plenamente en nuestro amado Señor Jesucristo. Y era la plena redención, no solo de un imperio dominante, sino pues del pecado, de las consecuencias del pecado, del maligno. En el Evangelio de San Lucas vimos en la lectura de días pasados cómo el Señor está interactuando. El capítulo 15 es un capítulo muy, muy importante. Es una parábola en sí, es una sola parábola que tiene tres aspectos diferentes porque van enfocados a una misma enseñanza y podría decir al valor que le da el Señor a un alma, el valor que le da el Señor a aquel que está perdido y que está dispuesto a hacer el Señor por salvar un alma. Pues ya lo sabemos, en el caso de nuestro amado Jesucristo, Él fue a la cruz, Él murió por nuestros pecados, Él dio valor a lo que el mundo estimaba como perdido. Ahí está interactuando el Señor, y lo dice claramente, con los publicanos y pecadores, y también fariseos y escribas que estaban en ese entorno. Luego en el capítulo 16 el Señor, o el evangelista Lucas dice que el Señor habla a los discípulos. En el capítulo 16, en el capítulo 17 vuelve a hablar a los discípulos. Y hay unas cosas bien interesantes en lo que ya le está hablando a los discípulos, a los fariseos, a los publicanos, a los pecadores, a los escribas. Son como dos escenarios diferentes del capítulo 15, ¿sí? Estaban por un lado los religiosos que le juzgaban, que le criticaban. Estaban por otro lado los pecadores que necesitaban escuchar el evangelio, y por otro lado los discípulos pues que debían ser instruidos en cómo hacer cumplir este mandato del Señor de hacer discípulos. Ahora, cuando después de esta escena donde el Señor les explica el valor de un alma, de la salvación, va a tener de intervenciones con los discípulos, porque dice el principio del 16, dijo también a sus discípulos, también el principio del 17, dijo a sus discípulos, incluso
Bueno, en el 18 ya va a volver a las parábolas. Pero entonces en el 17 les va a hablar como de unos principios de la vida cristiana, ¿sí? Acordémonos que el Señor él sabía que él tenía poco tiempo para su misión. La misión del Señor Jesús como tal, más que hacer discípulos, ¿sí? Más que hacer discípulos era ir a la cruz, morir en la cruz, resucitar y subir a los cielos, ¿sí? O sea, esa era en sí la misión. Como hemos dicho, eh, ¿qué es lo que marca la diferencia del Señor Jesús? Hubo muchos predicadores en su época, antes y después de él. Hubo muchos hombres, profetas, antes y después de él. Hubo muchos hombres que sanaron antes y después que él, hombres que hicieron milagros, que consolaron, bueno, de todo ha habido, pero la diferencia y lo que marcó para que el Señor Jesús sea nuestro Señor es su obra en la cruz. Si Él no hubiera ido a la cruz, si Él no hubiese sido sepultado, si Él no hubiese resucitado, no tendría sentido nuestra fe. Nuestra fe no es por los milagros que Él hizo, nuestra fe no es porque alimentó miles, nuestra fe no es porque calmó tempestades, nuestra fe no es porque resucitó muertos, porque sanó enfermos, nuestra fe es porque pagó nuestra deuda, nuestra fe es porque nos liberó, porque nos redimió, nuestra fe es porque por su obra en la cruz nosotros tenemos la oportunidad de ser perdonados en nuestros pecados y ya no ir a una eternidad separados del Señor. Esa es la gran diferencia. Así que el Señor, lo digo yo, de plus, ¿qué hace? Forma a los discípulos para que sigan no solo sus enseñanzas, porque de hecho el Evangelio inicialmente no se centró ni siquiera en la vida del Señor, ¿sí? Posteriormente fueron como que detallaron la vida del Señor, pero inicialmente el anuncio del Evangelio era simplemente murió en la cruz, fue sepultado, resucitó y está en los cielos, ¿sí? Ese era el Evangelio. Luego, después los evangelistas investigaron un poco más y fueron un poco más allá y detallaron asuntos de la vida del Señor, pero lo que marcó, lo que trajo la salvación fue el reconocimiento de la muerte, sepultura, resurrección y que está a la diestra. Eso es lo que nosotros esencialmente debemos entender como evangelio. Ahora, al haber recibido semejante acto de bondad, de liberación, de redención, pues entendemos que aún estamos en este mundo, ¿sí? Ya el Señor, en este acto de su bondad y nosotros, por esa medida de fe que Él nos concede, creemos ser salvos, creemos que Él ha perdonado nuestros pecados porque nos ha llevado al arrepentimiento, creemos que hemos reconocido su obra perfecta en la cruz, creemos que Él está a la diestra del Padre y somos salvos, pero estamos aquí. Y todo lo demás que el Señor nos enseñó, todo lo demás que nos quedó narrado en los evangelios, que luego Pablo tomaría en las cartas, los apóstoles en las cartas, es para que nosotros aprendamos a vivir aquí de una forma coherente a lo que hemos recibido. ¿Sí? O sea, en esencia el evangelio es que somos salvos por su gracia, es que alguien murió por nuestros pecados, que nosotros estamos llamados a arrepentirnos de nuestros pecados. Pero no pasa que cuando somos salvos, automáticamente nos vamos a su presencia, a la diestra del Padre, ¿sí? Sino que seguimos en este mundo, que seguimos aquí lidiando con las circunstancias de este mundo, lidiando con nuestras limitaciones, lidiando como dice la Escritura, con la carne. Cuando habla de la carne, está hablando pues de la parte física, pero también de la parte psicológica. Ahora, todo lo demás que nos enseña los evangelios, todo lo demás que nos enseña la escritura es cómo vamos a vivir aquí y ahora de forma que no solo le seamos agradables, que si yo entiendo que Él me tomó, que no solo me creó, sino que me salvó, me perdonó, me da vida eterna. Si yo entiendo todo eso, pues la vida que tengo aquí en este mundo debería ser coherente y consecuente a la obra que Él ha hecho conmigo. Debería ser una reacción como de gratitud, ¿sí? Ahora, además de que debería ser la reacción de gratitud mía hacia Él, también la escritura nos deja ver
que es conveniente todo lo que Él nos plantea para tener una vida, Pablo dice, de victoria en victoria, ¿sí? De triunfo en triunfo. Una vida, como dijo el mismo Señor, y lo menciona el evangelista Juan, una vida abundante, ¿sí? Porque yo puedo decir, listo, ya tengo vida eterna, pero como estoy aquí y ahora, ¿y qué vamos a hacer mientras tanto? ¿Qué vamos a hacer mientras o el Señor vuelve por su iglesia o el Señor nos llama individualmente a su gloria? Depende del momento de cada uno. Pero ¿cómo vamos a vivir? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo vamos a caminar? Que seamos agradables para Él, pero que también cumplamos, como dice la Escritura, que si hemos recibido de gracia, pues también demos de gracia. Que si hemos sido amparados por su misericordia, que nos perdona, que nos limpió, que nos dio vida eterna, pues que nosotros también seamos instrumentos para que esto mismo llegue a otros. Y, y eso está hablando el Señor Jesús en el camino. Bueno, ¿qué van a hacer? ¿Cómo van a vivir? Agradables delante del Padre, pero también una vida de victoria aquí en la tierra. Y aquí habla de unos principios de la vida cristiana, entre otros, ¿sí? que plantean los mismos evangelios. El primero habla y dice, es imposible que no vengan tropiezos, pero hay de aquel que los ocasiona. Mejor le fuera que se le atase una piedra de molino al cuello y que fuese lanzado al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Lo primero que hace aquí el Señor es el condenar a quien enseña a pecar. La palabra que se traduce como tropiezo es escandalón, del griego escandalón. De ahí mismo incluso va a venir una palabra latina que es escándalo. Y ese escandalón es hacer tropezar o algo así, hacer pecar. Ojo que el versículo no está hablando de que posiblemente yo tenga un proyecto, ¿sí? X proyecto, o yo tengo un plan, o que yo tengo un propósito, y que alguien en ese camino hacia ese propósito me pone un tropiezo, ¿sí? Como si fuera un simple obstáculo. No, aquí es incluso más allá de que fuera un simple obstáculo, es aquel que enseña a pecar a uno de sus hijos, ¿sí? O aquel, esto es muy tenaz, porque es que hay muchos creyentes profesantes que enseñan a pecar a algunos de sus hijos. Se los pongo así de sencillo. Si alguien ligeramente toma, por ejemplo, imagínense un líder religioso que simplemente se divorcia, deja a su esposa, se consigue otra esposa, se vuelve a casar y sigue liderando una iglesia o como lo quieran llamar. Eso es enseñar a pecar a uno de los pecados, porque está abriendo una brecha que el Señor condenó y es que el divorcio se puede dar simplemente porque me cansé de mi mujer y puedo seguir a otra, ¿sí? Eso es enseñar a pecar. Un líder religioso, no sé, que es mentiroso o un cristiano que hace negocios torcidos. Un papá, muy sencillo, este ejemplo lo hemos escuchado muchas veces, un papá cristiano que cuando llama, que tiene una deuda, que tiene un acreedor y cuando llaman a su teléfono, llaman a su casa, o tocan la puerta, le dice a su hijo que no, que diga que no está. Sí, le está enseñando a pecar, está enseñando con su mal ejemplo y con sus malas acciones a pecar, está abriendo brechas del pecado, ¿sí? Y a través de los años, lastimosamente, cuando se permiten ciertas cosas en el camino de la fe, cuando no se procura y no se promueve la santidad con la propia vida, se está enseñando a pecar, ¿sí? Hay brechas que se abren. Entonces, claro, ahí sí se sacan discursos como la gracia, que el Señor es misericordioso y que todos tenemos derecho a pecar, pero pues que el Señor también siempre perdona. No, hay cosas que simplemente no se pueden dar, ¿sí? Y aquí el Señor está condenando a aquellos que ponen ese tropiezo, aquellos que enseñan a pecar, aquellos que deberían estar enseñando un camino de verdad, de santidad, de rectitud, de todos los atributos que tiene el Señor, están haciendo que los demás pequen, ¿sí? Eh, no sé, tuve experiencias en mi pasado de líderes religiosos que se ponían a jugar un partido de fútbol y maltrataban a la gente, daban golpes, malas palabras, no sabían perder. Terrible, sí, terrible porque son brechas,
¿sí? Que fracturan en verdad la santidad, que fracturan en verdad el camino del Señor. Sin duda alguna, la Biblia sí nos llama, sí nos exhorta y sí nos demanda que seamos irreprensibles y que seamos irreprochables. Es que el mismo Señor Jesús nos mostró una vida ejemplar, una vida que solo fue posible en el Espíritu, sin duda alguna, pero nos enseña claramente de que nosotros no podíamos ser tropiezo al enseñar a pecar a otros, ¿sí? Y cuando habla de pequeñitos no estamos pensando solo en niños, estamos pensando también en personas que todavía no están suficientemente estructuradas y fortalecidas en la fe, que no tienen la capacidad de discernir. Entonces, sencillo. Si su hijo varón ve que gritar, empujar y maltratar a su esposa, usted lo hace, que usted es su ejemplo, que usted es su referente, pues para él no se le da nada empujar, gritar y maltratar a su hermanita, porque eso es lo que le está enseñando a pecar. Si usted va con su hijo en su vehículo y lo paran porque no tiene, no sé, algún documento y usted saca de su billetera un billete y se la da al policía que le está enseñando, soborno, tenaz, es que es muy delicado. Y dice, es mejor que se ate una piedra de molino al cuello y se eche al fondo del mar, porque es que usted está enseñando a pecar. Solo piensa en esto, ¿cuál es el mayor tropiezo que se le podría poner a alguien en este camino? Enseñar a pecar. O sea, que no es simplemente que le pone un obstáculo para que camine hacia la victoria. No, le está enseñando a pecar. Es una responsabilidad altísima de cómo nosotros estamos modelando, de cómo nosotros nos estamos moviendo. Muchas veces nosotros nos quejamos mucho de la corrupción, nos quejamos mucho de la violencia en el mundo, en el país, nos quejamos muchísimo de estas que se vuelven como modos de vida, pero ¿cuántas veces nosotros mismos somos fuentes de esa corrupción? ¿Cuántas veces nosotros mismos somos fuente de esa violencia y de esa mentira? Luego el Señor les va a hablar algo muy importante y es la necesidad de perdonar. Dice, si tu hermano peca, repréndele, si se arrepiente, perdónale. Si 7 veces al día peca contra ti, 7 veces al día vuelve a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Incluso cuando el Señor está hablando con Pedro en otra narración evangélica, le dice 70 veces 7. Y muchos comentaristas dicen que ese 70 veces 7 es la diaria, es lo que nosotros diariamente debemos perdonar a nuestro prójimo. Luego les va a hablar como principio de la vida cristiana del poder de la fe. ¿Qué le dijeron los discípulos? Aumentanos la fe. Bueno, es una petición inteligente. Danos una medida de fe, aumentanos la fe. ¿Por qué creen? Si ustedes miran el contexto, ¿por qué piden los apóstoles fe? Porque dos cosas antes les dice el Señor. Ojo, cuidadito con poner tropiezo. Ojo, cuidadito con enseñar a pecar. Y dos, aprendan a perdonar. ¿Sabe qué entendieron los discípulos? Que si no se tiene una medida de fe suficiente, podemos en torpeza o en no tener un corazón recto delante del Señor, hacer pecar a otros. Pero también en que para perdonar tantas veces al día a alguien es necesario tener una medida de fe que me haga estar fortalecido. El siguiente principio que nos enseña cuando habla del deber del siervo, en resumen habla de un siervo que va y hace sus deberes, que cuando llega a casa de su señor le sirve, se sienta a la mesa, le sirve a la mesa, lo atiende, o sea, va y trabaja todo el día en el campo. Cuando llega su señor, no lo atiende, o sea, su señor no va y le sirve, su señor no le dice, oh siervo, ¿cómo llegaste de cansado? Ven, date una ducha, descansa, no. Llega de cumplir sus deberes en el campo y además llega a la casa a cumplir el atender a su amo, ¿sí? Y le dice el amo, ciñete, eh, sírveme hasta que yo haya comido y bebido, después de eso come y bebe tú. Dice, él dará gracias a su siervo porque hizo lo que había sido mandado. Y le dice, no, de ninguna manera. Así cuando ustedes hayan hecho todo lo que yo les mande, decid, siervos inútiles somos, porque hicimos lo que debíamos hacer. ¿Saben qué nos está enseñando el Señor acá? Que a Él nunca le debemos nada. Perdón, que Él nunca nos debe nada a nosotros, perdón, que Él nunca nos debe nada a nosotros, que nosotros somos
deudores de Él. O sea, cuando nosotros cumplimos nuestro deber, ¿por qué pensamos que Él nos debe? Cuando hacemos lo que debemos hacer, ¿por qué pensar que Él está en deuda con nosotros? Nada, lo que hicimos lo debíamos haber hecho. Entonces, si usted le busca de madrugada, si usted ayuna, vigila, alaba al Señor, le sirve al Señor, si usted le honra con sus bienes, ese es nuestro deber, ¿sí? Él no nos debe nada a nosotros. No crea que cuando usted va a su iglesia y lleva sus diezmos, sus primicias, sus ofrendas, el Señor le debe a usted, ¿sí? El Señor, antes nosotros lo hacemos es porque le debemos. No crea que cuando usted le presta un servicio al Señor, no sé, ya sea que evangeliza, que pastorea, que enseña, que ayuda en la iglesia en alguna función, no crea que este acto es un acto que endeuda al Señor con usted. Por el contrario, es lo que debemos hacer. Y si ni siquiera hacemos lo que debemos, pues no calificamos para ser siquiera inútiles. ¿Sí? Inútiles es que Él nunca, no nos debe nada. Él no está en deuda con nosotros. Somos nosotros los que estamos en deuda con Él. Luego nos cuenta la historia, una historia que a mí, desde la primera vez que la leí con sentido, me conmovió mucho, porque vienen 10 leprosos y de lejos le dijeron, ten misericordia de nosotros. 10 leprosos. Dice que él les manda que se muestren a los sacerdotes. Esto es un acto de fe de los leprosos. Cuando los leprosos, bueno, en la ley mosaica, cuando alguien le daba lepra debía salir del campamento, ¿sí? Mientras se sanaba. Para volver a integrarse al campamento, para volver a ser parte ya del pueblo, debía presentarse al sacerdote y el sacerdote tenía como una función de verificar que su cuerpo estuviera completamente limpio para aprobar que este leproso estuviera pues ya completamente limpio y pudiera reintegrarse a la sociedad, ¿sí? El leproso entraba en una especie de cuarentena y quien certificaba que el leproso ya estaba limpio para poder integrarse a la sociedad era el sacerdote. ¿Qué les dice el Señor a los 10 leprosos? Vayan y se muestran al sacerdote. Ojo, estaban leprosos. O sea que el hecho de que los leprosos se fueran hacia el sacerdote era el acto de fe de los leprosos, ¿sí? Ellos no quedaron sanos, el Señor no les dijo, listo, vengan acá, yo los limpio. No, les dijo, si creen lo que me están pidiendo, una, la fe siempre se demuestra a través de una acción. Entonces, ¿cuál es la acción que ustedes van a hacer coherente a esta petición? Pues vaya hacia el sacerdote, ¿sí? Es como si usted le dice al Señor, Señor, ayúdame, esa es su oración, a restaurar la relación con mi papá, con mi esposa, con mi hijo, ¿sí? X oración. Y si usted confía en la oración que está haciendo, pues vaya y busque a esta persona por la cual usted está orando que se restaure la relación. El Señor les dice, claro, quieren ser sanos, quieren ser limpios de la lepra. Listo. ¿Saben qué deben hacer? Vayan al sacerdote. Era un acto de fe. Dice que cuando ellos se van al sacerdote, o sea, que los 10 actuaron con fe. Era una locura porque todavía estaban enfermos, pero aún así se fueron hacia el sacerdote, convencidos seguramente que en el camino se limpiarían, porque cuando llegaran ante el sacerdote debían estar completamente limpios o si no, los volvían a marginar de la sociedad. Y dice la Biblia que cuando ellos iban camino hacia el sacerdote, hacia los sacerdotes, fueron limpiados, ¿sí? O sea que su fe, sí hubo una medida de fe de los leprosos, completamente. Y acuérdense que la fe tiene una socia, y la socia de la fe es la obediencia. Si yo tengo fe, obedezco. Si ellos no tuvieran fe, no lo hubieran obedecido. Pero les dice, vayan al sacerdote. ¿Qué hicieron ellos? Obedecieron. ¿Y cómo obedecieron? Demostraron que tenían una medida de fe y esa medida de fe, que es también dada por el Señor según la Escritura, pues les concedió la sanidad. Pero aquí hay un detalle. Dice que ellos, al ver que se habían sanado, uno, uno de ellos, que al ver que había sido sanado, volvió glorificando a Dios en altavoz, se postró sobre su rostro a los pies del Señor dándole gracias. Y este era samaritano. A propósito, de los 10, había uno que era samaritano. Ya sabemos la historia de los samaritanos, pues que no viene el caso, pero pues
Si este samaritano que se supone que es ajeno a la fe, que es como lo que ellos creían la verdadera, reconoce lo que el Señor había hecho, dice, él volvió, pero miren el 17, ¿qué le contestó el Señor? ¿No eran 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero, y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿Saben cuál es la exhortación aquí? A la gratitud. ¿Sí? Hay un llamado como principio de la vida cristiana a la gratitud. Entonces, mire, hasta aquí lo voy a dejar estos puntos que nos plantea estos versículos. Primero, la condena a quien enseña a pecar. Segundo, la necesidad de perdonar. Tercero, el poder de la fe. Cuarto, el entender que no nos debe nada el Señor. Somos nosotros los deudores de Él. Y sexto, el llamado a la gratitud. Hay un llamado a la gratitud, que reconozcamos que si el Señor ha obrado en nosotros, pues vamos a Él a agradecerle. ¿Cómo termina este capítulo 17? En un mensaje escatológico del Señor, hablando ya de los últimos tiempos. Incluso aquí es donde vemos que no lo dice literalmente, pero pues se puede entender cruzándolo con otra información que nos dan los evangelios, por ejemplo, la carta a Tesalonicenses acerca del arrebatamiento, del rapto que menciona eh, San Pablo cuando le escribe a los tesalonicenses. Es muy importante que lo lean con detalle. ¿Cuál será la manifestación del Hijo del Hombre? ¿Cuándo volverá el Señor? Porque Él nos dejó como unas señales muy claras de su venida que nosotros sí debemos discernir para que aprendamos a hacer lo que debemos hacer mientras Él vuelve. Entonces, somos salvos, somos redimidos, pero también hay unas instrucciones y unos principios que el Señor nos da para que aprendamos a vivir mientras Él vuelve, ¿sí? Para que tengamos una vida victoriosa mientras Él vuelve. ¿Y qué es una vida victoriosa? Una vida que sea agradable delante de Él, y de alguna manera una vida agradable delante de Él es una vida agradable delante de los hombres. Vamos a orar, vamos a entregarle este día al Señor en oración. Yo te pido que agudices nuestros oídos, Señor, que en verdad nuestro corazón perciba tus palabras y que nos permitas, Señor, en la medida de fe para este día, caminar en pos de ti, en pos de tu verdad. Quiero pedirte que nos cuides de nosotros mismos y que nos permitas discernir nuestros propios pensamientos. Guárdanos, Señor, de ser condescendientes con el pecado. O incluso, como muchas veces se puede hacer, de justificar el pecado con la Escritura, tergiversándola. Perdónanos cada vez que con nuestro mal ejemplo, nuestras malas acciones, palabras, hemos enseñado a pecar a otros. Y perdona a aquellos que, debiendo enseñarnos a caminar en santidad y rectitud, nos enseñaron a pecar con sus acciones dudosas. Perdónanos, Señor, de verdad, porque debemos, y ese es el llamado que nos haces, es hacer luz en medio de las tinieblas. No a engañar, Señor, con brillos, con destellos, sino hacer luz para que, Señor, cada persona sea encaminada hacia ti. Pero guárdanos de verdad, Señor, de examinarlo todo y tomarlo bueno. No podemos ser tan necios, tan ingenuos, se podría decir, Señor, de seguir los malos ejemplos. Porque nuestro referente real eres tú, Señor. Debemos mirar lo que tú hiciste y dijiste, Señor, y lo que no
no esté en ese parámetro, Señor, yo no lo tengo por qué ver ni seguir de ninguna manera. No puedo ser tan insensato, tan necio, a no ser que quiera justificar mi pecado con el pecado de otros. Guárdanos en verdad. Es que has hecho una obra tan perfecta que no tiene sentido, no es justo que no busquemos agradarte. Enséñanos, por favor, a perdonar. Danos la medida de fe para perdonar cada día. Pero danos también la medida de fe para que con humildad pidamos perdón y estemos al día con todas las personas. Yo te suplico que nos des un corazón humilde, que reconozca que tú no nos debes nada, tú no me debes nada. Así yo me esfuerce cada día en agradarte, en obedecerte. Así yo procure, Señor, caminar en rectitud contigo, tú no me debes nada. Yo soy deudor de ti, porque no me alcanzaría la vida para lograr mi propia salvación. Y te pido que nos des un corazón agradecido. Hoy te agradecemos porque hay vida, porque nos diste abrigo, porque no estamos desamparados, porque no estamos hambrientos, Señor, y tenemos un qué hacer hoy y durante toda esta semana. Danos tu bendición. Danos tu bendición para este día y esta semana. Ábrenos caminos, Señor, ábrenos puertas, pero también detrás de nosotros cierra esas puertas que ya no convienen. Líbranos de todo mal. No nos dejes caer en ninguna tentación. Desde ahora bendecimos los alimentos que pones delante de nuestra mesa. Los tomamos con gratitud y con esperanza. Te bendecimos, mi Señor, por este nuevo día y escuchar nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén.